Bueno, muy buenos días a todas y a todos los que nos están viendo en este momento por todas nuestras redes, por Facebook, por Twitter, por YouTube, con uncafeconcalorramiro.com. Quiero dar una bienvenida muy especial a nuestros panelistas. Les agradezco inmensamente que nos hayan aceptado la invitación para participar de esta primera emisión de Un Café con Carlos Ramiro. Un Café con Carlos Ramiro viene para quedarse, para ofrecer un vehículo de información, que es lo que yo creo que los ciudadanos hoy más están ávidos. Todos estamos ávidos de saber, de conocer, de encontrar respuestas, de buscar caminos, de encontrar apoyos en esta coyuntura tan particular y excepcional en la vida de todos los que estamos viendo esta transmisión y todos los que, digámoslo, pertenecemos a esta generación y a muchas generaciones atrás. Le doy la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio, Ariel Rincón Machado, Cámara de Comercio de Neiva, próximamente Cámara de Comercio del Departamento del Huila, a el doctor Carlos Alberto Cuellar, director de Planeación Departamental, al doctor Carlos Daniel Mazabel, gerente para el COVID-19 del Departamento del Huila por designación del gobernador del Departamento Luis Enrique Duzán, asesor del despacho del gobernador del Huila. Y un saludo muy especial también a Juan Carlos Segura, empresario, consultor y quien nos ha aceptado esta invitación para compartir con nosotros este espacio de discusión como analista económico frente a lo que nosotros hemos denominado la afectación y los impactos de la crisis económica en el empleo, en el ingreso y social que está dejándonos el COVID-19 a los huilenses. Así que iniciamos esta videoconferencia y quiero pedirle a nuestros panelistas un poco para que nos contextualicemos todos, miremos y analicemos en tres partes este primer bloque de tema. Es el antes del COVID-19, cómo estaba la economía del departamento del Huila, cuál era la salud económica del Huila antes del COVID-19, que nos cuenten hoy cómo están viendo la economía, cómo está el empleo, cómo está el desarrollo económico de la dinámica económica en el departamento del Huila, cómo está impactando en la economía el que estemos todos aislados en el Huila y en Colombia y en la humanidad, y cómo ven el después del COVID-19. Yo le voy a pedir entonces al presidente de la Cámara de Comercio, Ariel Rincón Machado, que nos hable de este punto. ¿Cómo está viendo usted el antes, el durante y el después del COVID-19? Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Carlos Ramiro. Muy amable por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel. Es una muy buena oportunidad para poder hacer un análisis reflexivo, pero propositivo, en el sentido que tenemos unos retos gigantescos, enormes como nunca, de reinventarnos, de poder trabajar de la mano, de poder superar todas estas situaciones de atraso que tiene el departamento en la historia del país. Este es un departamento que tiene un atraso relativo frente a otros enormes. Somos un departamento rezagado, un departamento que viene con un PIB negativo. Eso no es bueno. Alrededor de 1.8 negativo. La fortaleza económica no es la mejor. Por ejemplo, ya que me hacía un planteamiento de cómo era la realidad económica del Huila. Por ejemplo, en materia de impuestos, Carlos Ramiro. El Huila no significa ni el 1% en los impuestos nacionales. No llega ni al 0.5%. Es el 0.48%. Esa es la realidad de impuestos del Huila. Tenemos una economía que se ha ido diversificando, que tenemos unos retos de generarle valor agregado a nuestras apuestas productivas. Asimismo, tenemos unos retos de mejorar las oportunidades de empleo, pero por sobre todo de ingreso a la gente. Siempre nuestros indicadores de desempleo están por encima de la media, no es positivo. La mortalidad empresarial no es, se ha venido teniendo un comportamiento promedio a nivel nacional.
Y bueno, la economía venía y sectores como el turismo avanzando bastante bien, el tema de la construcción, el tema cafetero, el sector piscícola, el sector de las frutas. Bueno, veníamos teniendo un buen comportamiento, vemos que en el tiempo vamos quitando la dependencia de la industria de hidrocarburos y bueno, hay un trabajo colectivo que se viene haciendo y hay que valorarlo con los entes públicos, con la gobernación, las alcaldías y ahora tenemos que afinarnos cada día más hacia ese trabajo colectivo. Porque entre otras cosas muchos departamentos nos lo demuestran, no necesariamente el tema es de recursos, el tema es de una visión colectiva de desarrollo y tenemos que juntarnos. Y esto nos pone a prueba a que trabajamos o trabajamos o trabajamos más juntos. Ariel, si me permites, ahora llegamos a esos temas, digámoslo, te pido ya cerrar en un minuto, digámoslo, este primer bloque del primer tema de cómo estabas viendo la economía antes, ahora y luego para más adelante vamos a tocar esos temas. Correcto, no, la situación es dramática. Es dramática y amerita decisiones de fondo y esfuerzos de todo el mundo. Muy bien. Bueno, doctor Carlos, director departamental de Planación, el antes, durante y después de la salud económica del departamento del Huila frente al COVID-19. Doctor Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros de la reunión. Pues importante la claridad que hacía el doctor Ariel sobre el tema de nuestra condición como departamento de generación de ingresos en el PIB nacional y cómo nuestro departamento, pese a que representa alrededor del 2% de la población del país, tan solo está aportando escasamente el 0.5% de la economía nacional. Y eso ya demuestra, digamos, un diagnóstico claro de lo que es nuestra economía de cara tan solo al entorno nacional, pero también deja un precedente de que hay una necesidad, incluso sin este lamentable fenómeno de la pandemia, de obligación de buscar los mecanismos de reactivación económica. Decir, por supuesto, que para todos es claro que nuestro departamento fundamenta su economía en la actividad agropecuaria, principalmente, y para eso secreto del sector cafetero, y el hecho fundamental de que nuestra actividad agropecuaria es un factor generador importante de empleo, al igual que lo es la construcción, pero en particular nuestro departamento tiene una condición de ser un departamento con una clara condición agropecuaria y que, por tanto, allí hay que generar grandes líneas de desarrollo, tal como se planteó en el mismo programa de gobierno del señor gobernador. Adicionalmente, rescato lo que comenta el doctor Ariel relacionado con el trabajo articulado. Es fundamental que para este proceso, no solamente de diagnóstico de la condición inicial, sino también entrando en lo que corresponde a la actual crisis por la pandemia, corresponde a el trabajo interinstitucional muy bien llevado a cabo, a una voz unánime, no solamente de la institucionalidad, sino también de la población. Yo creo que aquí es un tema muy importante, de lo cual hemos recibido ejemplos de otros departamentos del país, y creo que el llamado fundamental que debemos hacer a toda la población de nuestro país, en particular de nuestro departamento del Huila, es a sumar, a lograr que haya una cohesión de acciones entre lo público, lo privado y por supuesto la población en general, y poder de esa forma garantizar que haya unas líneas de reactivación económica. Entrando en lo que será el inmediato futuro posterior a la pandemia, sacando un poco de lado el tema directamente que compete a la salud, que también hay que decir claramente, seguro el doctor Mazabel lo va a decir con cifras específicas, pero lo que encontramos también, al igual que en la condición de las finanzas departamentales, un departamento con una deuda muy importante, con unas condiciones críticas de liquidez, pues lo que también hay que decir es que la condición del servicio público de salud pues no es la mejor tampoco, y eso es lo que ha hecho precisamente que no solo en Colombia, sino en el mundo, esta pandemia genere mayor efecto negativo. En ese contexto, ya de cara a lo que ocurre con la pandemia en nuestro departamento, el señor gobernador ha liderado una frente muy importante de actividad desde el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, donde se construyó un plan de acción específico, y de la mano con la Asamblea Departamental, con usted, doctor Carlos Ramiro, logramos un primer empuje grande a lo que corresponde a los recursos que se requerían, que no teníamos
para financiar la fase inicial de esta crisis, por el orden de los 25.113 millones direccionados todos a garantizar precisamente eso de lo que tanto exige la población en general y por supuesto también el gremio médico, y es los elementos de bioseguridad y sobre todo también los equipos de biotecnología para poder garantizar una adecuada atención. Esos fueron recursos en su totalidad del superávit financiero del año anterior. Ustedes comprenden, por supuesto, que eso ya representa en sí mismo una expectativa futura que le genera un hueco fiscal al departamento. Y adicionalmente, el día de ayer se sesionó también por CONFIS y por orden del señor gobernador, haciendo una nueva recogida de recursos en donde logramos garantizar alrededor de 26.000 millones de pesos también para terminar de llenar ese vacío. Lo voy a interrumpir con la vena suya, Carlos, para hacerle una pregunta, porque usted está tocando dos temas que los que nos ven seguramente quisieran contrapreguntar o profundizar en la pregunta, la respuesta. Lo primero es, lo digo sobre los recursos, digámoslo, para invertir en temas de salud, de la protección del cuerpo que trabaja en temas en salud, médicos, enfermeros, enfermeras, en fin. Ha habido unas manifestaciones en los hospitales departamentales. La respuesta para ellos, con el anuncio que usted hace hoy de la orientación de importantes recursos para allá, van a llegar. La respuesta a estas manifestaciones es una primera pregunta, porque se han manifestado en estos hospitales clamando al gobierno nacional, digámoslo, respuesta para que les den los medios de garantía de su seguridad y protección. Por supuesto que esto es competencia del departamento. Lo segundo, y habrá que articularse con los recursos que ha generado el gobierno nacional. Y ahí va otra segunda pregunta en esta misma. ¿Están llegando los recursos del gobierno nacional o todo el esfuerzo está siendo territorial? Y lo tercero es profundizarle sobre la pregunta en materia de algo que para todos es fundamental y es masificar las pruebas. Esto que usted acaba de mencionar es muy importante con la Universidad Surcolombiana. Cuéntanos un poco cómo va ese convenio con la Universidad Surcolombiana, ya se selló, ya se formalizó, cuántas pruebas vamos a poder hacer en el departamento semanalmente por cuenta de este convenio con el laboratorio y la Universidad Surcolombiana. Bueno, inicialmente para el tema, por supuesto el doctor Mazabel tiene los detalles del tema médico y clínico, pero no obstante hay que decir claramente que iniciando con el tema de la universidad, pues tenemos una condición particular y es que hemos venido trabajando con los encargados del laboratorio en una función especial y tiene que ver con la acreditación del laboratorio, la reacreditación del laboratorio para este tipo de actividad y diciendo algo que seguramente lo tendrá con mayor detalle el doctor Mazabel, y es que estos laboratorios, tanto el de salud departamental como el de la Universidad Surcolombiana, no se encuentran actualmente en capacidad de adelantar las labores de diagnóstico propiamente. Estamos adelantando labores de toma de muestra y aún así el esfuerzo se ha concentrado en tener los elementos mínimos para poder tomar adecuadamente las muestras. Hay que decir que esa condición es particular del Huila. En general, la mayoría de laboratorios del país se encuentran con esa falencia y por ello, a nivel nacional, por petición y gestión de los señores gobernadores, en particular nuestro gobernador, se abrió una convocatoria específica por ciencia y tecnología para garantizar unos recursos que vayan precisamente a la adquisición de estos equipos de alta tecnología para poder garantizar que desde el departamento se puedan hacer las pruebas diagnósticas directamente y poder fortalecer todo este tema de toma de muestras. Por ese lado, tenemos una garantía de que el proyecto que será entregado este viernes al Ministerio de la Ciencia y Tecnología, vamos a tener entonces seguramente un visto bueno para poder fortalecer los dos laboratorios del departamento. En cuanto a los elementos de bioseguridad, aquí hay un tema también y es la competencia, ¿no? No cabe duda también que hay una competencia de cada uno de los empleadores respecto a la obligación de tener los elementos de protección debidos y necesarios, en este caso los de bioseguridad, y no obstante el gobierno departamental ha venido poniendo un énfasis muy importante con esta gestión de recursos. Estamos hablando de un recurso muy importante para garantizar también el suministro y adquisición de equipos de bioseguridad para el personal médico del departamento del Huila. Aquí hay que hacer también una importante mención y es que pues, efectivamente este tipo de elementos, algunos tienen algún tipo de falta de
disponibilidad a nivel mundial incluso, y ello ha generado algunos tropiezos en lo que tiene que ver con su consecución. No obstante, en el departamento del Huila se tiene garantizado presupuestalmente este tipo de elementos, y también lo que tiene que ver con los equipos, digamos ya de medicina propiamente dicha. Estamos hablando de las camas de UCI que se requeriría de acuerdo a lo que se ha proyectado por el mismo Ministerio de Salud. Doctor Masabel, bienvenido. Tiene que activar el micrófono. El micrófono. Con las muy buenas tardes para usted, doctor Carlos Ramiro, y los compañeros de la mesa. Agradecerle la oportunidad que nos dan de contarle al departamento del Huila el trabajo que se viene haciendo desde la gobernación. Es importante decir que el gerente de esta contingencia es el señor gobernador. Nosotros simplemente somos personas que estamos colaborando con la experiencia en ese interactuar de los diferentes grupos que hemos conformado. Decirles que nosotros estamos subdivididos en 7 grupos, los 7 grupos que tienen principal incidencia en esta contingencia. El primero es Gobierno y Seguridad, que está encargado el secretario de Gobierno como primera persona, el tema de salud, el tema de reactivación económica, que hoy está el doctor Carlos Alberto Cuellar, el tema de población vulnerable, que está nuestra líder, la doctora Claudia, de Asuntos Sociales, el tema de seguridad nutricional y abastecimiento, que está el ingeniero Dilberto Trujillo, secretario de Agricultura, movilidad, que fue muy importante al inicio de esta labor, pero que de igual manera tiene unas necesidades apremiantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la población de trabajadores de la salud, el área de servicios públicos y desinfección, que también está acá en la cabeza del doctor Carlos Alberto Cuellar y la doctora Mitonia Patiño. Juan Carlos Segura, bienvenido. Su opinión. Con el saludo de nuevo a todos. Gracias por la invitación y saludo también a su audiencia, doctor Carlos Ramiro, doctor Ariel, doctor Carlos Alberto y doctor Carlos Daniel, retomando el bloque inicial que usted trae en el sentido de que cómo vemos el departamento del Huila antes, durante y después. Eso nos pone en un escenario sin COVID en el antes y con COVID en el después. Pues el departamento del Huila venía en franco deterioro en su economía, venía decreciendo unas tasas del 1,65 anual más o menos, y eso en la praxis nos iba a dejar en unos 12.9 billones de pesos al cierre del 2019 como producción general. En su composición, pues, como bien lo dijo el doctor Carlos Alberto, pues el sector agrícola de los más importantes, pero particularmente era el sector de inversión pública el que venía liderando, y fundamentalmente no representábamos mayor cosa frente al contexto nacional en términos de participación del PIB, que no llegaba al 1,52. Por el lado también del empleo, pues la situación no era tampoco muy buena, en el sentido en que la tasa de desocupación iba aumentando y que incluso estuvo en la mesa el año pasado, era cómo se iba a hacer la reactivación económica del departamento. Ahora en el durante, pues nos aparece esto adicional, que es el COVID, que digamos que aún más ahonda esta situación y nos conduce de cara ya prácticamente a la crisis, donde es muy importante pensar, digamos, desde la óptica nacional e institucional, qué medidas podríamos tener para poder afrontar la crisis. Y por supuesto, desde el punto de vista empresarial, para ir de lo general a lo particular, nosotros, ¿cómo también podemos ayudar a que esto ocurra, tener nuestras actividades sin despedir a las personas o nuestros colaboradores, y eso nos pone en un escenario en el que de manera conjunta tendríamos que pensar cómo jalonar demanda agregada en función de la crisis. Yo creo que, digámoslo, desde mi punto de vista hay 3 acciones generales de entre todas, entre otras más,
que debe hacer el Estado y que lo está haciendo de hecho, primero es poner liquidez en el mercado, Ariel, para que no se afecte lo menos posible la economía o no se afecte más de lo que se está afectando. Segundo, hacer un gran incremento de gasto público, que es precisamente lo que acaba de aprobar la Asamblea. El gobernador, por ejemplo, que aquí se ha hablado, más de 30.000 millones de pesos y un total de 80.000 millones, como lo ha dicho el director de Planación, que se va a orientar para atender esta crisis, y que ese es el dinero que la liquidez con el esfuerzo territorial se necesita, más lo que el gobierno nacional pueda entregar. Y una tercera es la salud de las empresas, la salud económica del sector del comercio, de los pequeños, de los medianos, de los informales, que ahora nos vamos a hablar de eso. Pero antes de iniciar este bloque, entonces, yo quiero usar entonces este bloque, un análisis que ha hecho Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, hace unos días en un panel que vi, y digámoslo dentro de dos objetivos de los más importantes, que es, digámoslo, la salud, que es la vida, frente a la economía, que son los medios de vida, entendiendo que no habrá salud sin economía, que no hay salud sin economía, que no hay economía sin salud y sin vida, y que obviamente no hay vida sin medios de vida, por lo menos se complican mucho. ¿Cómo hacer para trazar ese punto medio, para hacer ese balance entre estos dos objetivos principalísimos, y para utilizar también una frase del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry: ¿cómo hacemos para masticar chicle y caminar a la vez? Es decir, para mantener la salud y la vida, y para mantener la salud económica del departamento. Antes de iniciar, vamos a ver dos intervenciones de ciudadanos, representantes del sector económico del departamento del Huila, para que iniciemos entonces, Ariel, con su percepción sobre este bloque. Entonces, vamos a ver el video. Buen día, Carlos Ramiro, panelistas y todos los que nos ven. Gracias por la invitación. No es secreto para nadie que estamos preocupados ante la situación. Si nos vamos del lado espiritual, pues nos tranquilizamos porque ponemos nuestra fe en Dios. Pero regresando al plano comercial, estamos realmente muy afectados, el sector gastronómico, ya que las ventas están representando un 30% versus las ventas normales. Es decir que pues esto afecta porque los gastos fijos sí siguen siendo iguales. Tenemos que pagar arriendos, servicios públicos, impuestos de todos nuestros locales, y realmente pues en este momento el único canal de venta que tenemos es el canal de domicilio. Estamos tratando de fortalecerlo, ya que pues son cerca de 150 empleos directos que generamos. Por lo tanto, estos 150 colaboradores dependen de nosotros, sus familias dependen de nosotros, y realmente pues ese activo tan importante queremos sostenerlo. Estamos viendo pues que las medidas del gobierno actual no nos favorecen como quisiéramos, porque están hablando de temas de endeudamiento bancario, y realmente en este momento pues eso es lo que menos como organización queremos. No lo queremos en este momento. Por lo tanto, queremos realmente que el gobierno nacional y local nos ayuden a buscar alivios que sean importantes para sostener nuestra organización, nuestras sedes y nuestros colaboradores, el puesto de trabajo de estos colaboradores. Muchas gracias. Mi nombre es José Manuel Cárdenas, vendedor informal de la ciudad de Neiva. Lo siguiente es para hacer un llamado al gobierno nacional para que, una vez superada esta pandemia, nos tengan en cuenta nosotros los vendedores informales, para poder tener un plan semilla, para poder nosotros volver a empezar nuestra forma de trabajar, para poder superarnos de esta pandemia y para poder reactivar nuestra economía nacional. Es cierto que hemos recibido un mercado de parte de la alcaldía de Neiva, lo cual le damos muchas gracias al alcalde de Neiva, pero la verdad no ha sido suficiente para superar esta crisis que tenemos hoy en día. No hay duda que tanto la salud como la economía, las dos están en un primer plano y tienen que jugar en las mismas condiciones, porque no hay salud, usted lo decía, si no hay economía. Y por supuesto no hay desarrollo económico si no hay salud. Las dos tienen que tratarse con la mayor importancia del caso.
Y el sector empresarial está en cuidados intensivos, ahora que estamos hablando de salud. La situación es dramática. La gente tenía su capital de trabajo y ese capital de trabajo ha sido invertido en pagar la nómina de este mes y medio y si acaso aguanta para 2 meses. El gobierno nacional ha propuesto financiar la nómina de 2 o 3 meses con la banca, pero el asunto es la capacidad que el sector bancario realmente reaccione en debida forma, incluso para pagar para el financiamiento. Si el país tuviera otra situación económica, incluso debería. Muchos países están pagando las nóminas, subsidiando las nóminas, no con un crédito, porque aquí lo que está planteando es un crédito. Pero bueno, gracias a la discusión, ese es el tema, lo que ha ofrecido el gobierno. Lo que uno no ve es de una manera expedita que esto baje a los bancos de la provincia, porque los empresarios necesitan son una ayuda, no que necesariamente les regalen. Ojalá pudiera subsidiarse unas nóminas, pero esta es una de las maneras de salir una vez pase la pandemia, la cuarentena, con algo, porque la gente está esperando que le digamos algo cierto, y no simplemente las expectativas, no, llame a Bancolde o vaya, mire cualquiera de los bancos, no. Entonces se trata de algo muy concreto que estamos trabajando y aspiramos. Con el señor gobernador, decía, lo que no podemos darnos el lujo es de llegar ese día 28 y no tengamos claridad en decir, aquí hay algo para apoyar su reactivación. De acuerdo. Yo quiero hacer el siguiente comentario, digámoslo, Carlos Cuellar, director de Planación. Yo quiero entonces, digámoslo, hacer el siguiente comentario sobre lo que acaba de decir ayer. Digámoslo que el gobierno nacional, la gente está esperando, unos, dependiendo quiénes, unos están esperando créditos, otros están pidiendo ayudas directas no reembolsables para mover nuevamente su aparato económico cuando se pase el COVID o la cuarentena, que es a lo que Ariel ha hecho referencia. Habrá que crear una bolsa en donde hayan ayudas directas no reembolsables y también crear una bolsa común. Me gusta mucho eso porque el esfuerzo debe ser común. El gobierno nacional ha dicho, porque aquí Ariel ha dicho, los bancos. Sí, pero digámoslo, con los bancos hay unas dificultades grandes que no las voy a mencionar porque todos las conocemos, que a muchos no les están prestando plata. ¿Y por qué no le estaban prestando? Porque se incrementó el riesgo. Y al incrementarse el riesgo, el presidente de la República anuncia que el Fondo Nacional de Garantías, y ojo, no hay que dejar de lado al fondo, al FAC, con el que cuenta Finagro para el financiamiento agropecuario de Colombia, y entonces las garantías las da el gobierno hasta un 70%. Pero ojo, Ariel hace una mención clara, y los departamentos, claro, los departamentos pueden también complementar esa garantía. Porque usted le pregunta a un banquero y el riesgo que Ariel Rincón le evalúan, deben garantizarlo hasta por lo menos un 130-150% del monto de su crédito. Y el gobierno está hablando del 70%. Pues el departamento puede complementar la garantía para llegar a un 100%. El municipio también puede, para que podamos llegar a que genere apetito de riesgo para el banco y le preste la plata, porque no lo están haciendo. Lo segundo lo ha dicho Ariel, y es, digámoslo, primero es las garantías, ser sujeto de crédito porque no le están prestando plata. Eso lo podemos lograr con las garantías complementarias que ponga el departamento, que ponga el municipio y los gremios también. El sector privado también puede complementar garantía y garantizar a ese pequeño comerciante, a ese pequeño agricultor. El segundo es, digamos, la condición financiera, tasa y plazo. Estoy totalmente de acuerdo con Ariel. Esto hay que llevarlo a un largo plazo. Esto hay que llevarlo a un tiempo de gracia. Tienen que permitirme a mí, como vendedor informal en una esquina, en un semáforo, como la Granja Burger, como el Hotel Sevilla en Neiva o cualquier hotel en Neiva o en Pitalito o un dueño de un restaurante, en fin, a que yo tenga un tiempo para recuperarme de este impacto. Y eso es tiempo de gracia. Pero como alguien tiene que pagar esos ese capital y ese interés que no puede pagar, lo tiene que asumir el Estado. Y en el departamento, el municipio y la nación son fundamentales. Tasa y plazo, en condiciones muy favorables. Por eso, doctor Carlos, yo quiero preguntarle si ya el departamento está planeando, visionando cómo va a ser para complementar estas ayudas del gobierno nacional, que el gobierno nacional ha anunciado para que por fin
le presten plata a los que están esperando y han ido a golpear las puertas de los bancos y no les han prestado, o a quienes van a requerir recursos no reembolsables porque el crédito no es el camino? Confluir. Yo creo que es bien importante eso, salud y economía, no hay la una sin la otra. Hoy es muy prematuro comenzar a decir que vamos a tener, vamos a posibilitar levantar esa cuarentena que tenemos, el aislamiento social que tenemos. Es muy prematuro porque varios países lo han intentado y en ese intento se ha disparado la presencia del coronavirus en muchas provincias donde no existía. Yo creo que hay que hacer una interacción en el sentido de que hay que posibilitar ese ingenio colombiano de generación de nuevas empresas. Ustedes lo han visto, generación de nuevas empresas que empiezan desde el orden del sector de la salud. Nosotros hemos cambiado en el primer nivel de atención, obligatoriamente tenemos que cambiar el nivel de atención a un nivel a una prestación del servicio de consultorio, a la obligación de prestar la telemedicina, de la teleasistencia, la consulta domiciliaria, y eso genera otro tipo de economía y eso genera otro tipo de acciones. De igual manera, es importante tener en cuenta que debemos generar, muy seguramente, poco a poco debemos generar regiones, veredas. Inicialmente yo creo que es bien importante generar en el sector rural esas veredas cerradas al ingreso de personas externas que posibiliten que llegue el coronavirus, y eso independientemente viabiliza la economía en esas veredas, en este sector rural, y podemos de alguna manera también reactivar la economía que en el país no es 100% agrícola, pero que tiene un muy buen porcentaje en eso. El otro, pues es lo que decía Juan Carlos, testear, ¿no? Testear no solamente para hacer diagnóstico, sino para encontrar personas que han sido expuestas al coronavirus, que han sido asintomáticas y que hoy tuvieron la patología, no se dieron cuenta y que hoy pueden ingresar nuevamente a la carga laboral. Sobre esto, yo creería que es importante lograr una gran articulación. Y con los recursos que dispone el departamento, me parece a mí que el presidente de la Cámara de Comercio ha hecho un anuncio de lo que me parece a mí que es muy importante, y es una bolsa común, un fondo de reactivación económica, pero que no solamente lo podemos utilizar para reactivar la economía post-coronavirus, sino lo pudiéramos hacer desde ahora, o lo pudieran hacer desde ahora, con los recursos del departamento, de los municipios y con una participación del sector privado muy activa. Básicamente, en esta materia ya se ha comentado claramente. Nosotros esta mañana con FENALCO, con el doctor Ariel también de Cámara de Comercio, con todo el equipo de gobierno, hemos estado también focalizando algunas acciones fundamentales, dentro de las que el gobernador ha identificado 8 frentes específicos de reactivación económica. No obstante, el principal frente, no cabe duda, es el de la definición de instrumentos financieros que permitan apoyar toda la producción y comercialización de los bienes y servicios de nuestro departamento. Allí, como usted bien lo comentaba, lo que buscamos es generar algunas garantías de crédito, brindándole un respaldo a estos pequeños empresarios, microempresarios, hasta medianos empresarios, que requieran precisamente una garantía de respaldo por parte de la banca, y allí es donde el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo importante por la instrucción del señor gobernador, y estamos trabajando en ello, al igual que lo que tiene que ver con los periodos de gracia, o como mejor los denomina el señor gobernador, los periodos muertos, porque adicionalmente los periodos de gracia lo que hacen es también generar unos tiempos sin cobrar, pero que siguen generando esos cobros de intereses. Lo que buscamos es que precisamente se generen unos periodos muertos producto del apoyo financiero que se puede dar desde el gobierno departamental y con apoyo y la gestión que se haga ante el gobierno nacional. Aquí también hay otra línea importante y se ha identificado claramente, y es que producto de todo este tipo de procesos que generan depresión económica como esta pandemia, lo que vamos a necesitar de manera fuerte es irrigar recursos en toda la población, y particularmente en la población vulnerable. Es algo que tiene claramente identificado el señor gobernador, y la forma de hacerlo es precisamente apoyando proyectos en particular para los sectores que puedan resultar más golpeados, decía al inicio, como el agro y particularmente el cafetero,
primera conclusión, a manera también de confirmación de la noticia, está garantizada la cosecha cafetera en el departamento del Huila. ¿De acuerdo? Sí, señor. Primero. Segundo, ese punto es muy importante, digamos lo que ha mencionado el director de Planación, es la liquidez en el mercado en el departamento del Huila, que se está buscando con estas decisiones. Yo, digámoslo, si me permiten, yo quiero hacer una especie de pirámide, en donde yo pondría, digámoslo, en una base de la pirámide, a las personas, digámoslo, de extrema pobreza, o digámoslo, que están recibiendo hoy subsidio o asistencia estatal, es decir, los que reciben Familias en Acción. Yo diría que hay otro en la pirámide, que son aquellos que no reciben hoy ninguna asistencia del Estado, bien porque sean independientes, bien porque sean, pertenezcan al comercio informal, es decir, me refiero al mototaxista, me refiero al taxista, al dueño del almacén, al dueño de la tienda, es decir, esa persona que su economía dependía del relacionamiento humano y que hoy ha tenido que cerrar su negocio, esa persona hoy no está recibiendo ninguna ayuda del Estado, ni la va a recibir tampoco. Y otra que, digámoslo, ya es, digamos, la clase, ya la mediana y gran empresa, la industria y algunos actores de la economía agropecuaria. Yo quisiera, digámoslo, decir sobre la base de esta pirámide, es que el gobierno nacional, está irrigando los mismos recursos, como aquí la liquidez que se necesita, como lo ha hecho el director de Planación, cuyo esfuerzo departamental también se está haciendo. El Banco de la República ha bajado 50 puntos básicos hace un par de semanas, una semana y media. Yo creo que todavía tiene una capacidad de bajar más, debe bajar más, y en estos días posiblemente lo haga, pero digámoslo, todavía hay mucho más por hacer. Mi pregunta para el analista Juan Carlos Segura, digámoslo, sobre esta base de esta pirámide y lo que ha dicho el resto de los panelistas, ¿cuál cree usted, adicional a lo que se ha dicho, que debe ser una medida coyuntural que deba articularse por parte del sector público y del sector privado para ayudar, para mitigar ese impacto económico que se está teniendo y el que se va a tener pasado el coronavirus? Gracias, doctor Carlos Ramiro. Pues yo quiero devolverme un poco a la pregunta de la empresaria, porque como bien lo dijo el doctor Ariel, es el sentir de todo el sector privado y sobre todo el sector comercio en la economía. Y una de las cosas de las que no nos podemos abstraer es de que la economía es de mercado. Entonces, si bien es cierto, el gobierno nacional y los gobiernos locales tienen que pensar en la forma de financiar, de generar recursos y generar liquidez, no nos podemos olvidar del mercado. Es decir, vista la economía o visto el mercado como toda la demanda agregada, ¿sí? Pues todo parte del consumo, razón por la cual la señora nos decía, yo no necesito plata, porque definitivamente mis ventas se me bajaron a la mitad, claro, o al 30%. Por supuesto, ofrece algún servicio por domicilio, ¿sí? Pero básicamente su mercado se redujo. Eso nos pone en un plano de economía de guerra, ¿sí? Donde el balón prácticamente se encuentra en la cancha del gobierno, del Estado, quien es dentro de esa gran ecuación, entendido como ingreso, consumo, ahorro, inversión, etcétera, de las variables de la demanda agregada, quien puede poner la pauta del mercado. Entonces, si tenemos una buena lectura, ¿sí?, de ese mercado y de qué actividades a través del gasto público en función de esa demanda agregada activar, creo que la dinámica empresarial se va a poder ir dinamizando, entre comillas, y en este momento las dos necesidades básicas son alimentación y salud. Luego, hay que tratar de reconvertir, claro, clasificando las empresas desde su óptica, ¿sí?, primarias, secundarias y terciarias, en de qué manera todos los sectores pueden tratar de proveer productos y servicios hacia las dos cosas básicas que se necesitan, alimento y abastecerlo, y el tema de salud. Y ahí se podrían empezar a generar esas dinámicas. De otra manera, todo el crédito que se pueda tratar de generar, pues o no va a llegar, como bien lo decía el doctor Ariel, por las dificultades propias del riesgo que usted mismo lo mencionó,
no hay apetito de riesgo en este momento en el sistema financiero, y ese apetito de riesgo tiene que ver con que no hay con que hay una baja clara del consumo. Así lo dice, como lo acaba usted de mencionar, Julián Acosta, quien no solamente es una persona que está en el gremio hotelero en el departamento del Huila, sino también en su ejercicio de profesión como abogado, así también como lo dice nuestro ciudadano invitado también, Carlos Mario Achuri, comerciante de la ciudad de Pitalito. Vamos a ver sus impresiones. Para nada es un secreto en el tema hotelero que Neiva no es una ciudad que tenga mucho desarrollo turístico y por ende la mayoría de nuestros huéspedes son personas que vienen a desarrollar sus actividades laborales a Neiva. Lo que quiere decir que la ocupación hotelera está marcada de los días lunes al día jueves. En ese momento, con el aislamiento y con la cuarentena decretada por el gobierno, las ventas y la ocupación pues disminuyó casi en un 100%. De esta forma pues es insostenible poder cancelar oportunamente las obligaciones crediticias, las obligaciones en cuanto a nóminas, las obligaciones en cuanto a pagos parafiscales. En este momento en Neiva hay más o menos más de 140 hoteles, lo que significa que son más de 530 las familias afectadas por esta crisis. Para algunos de nosotros ha sido casi obligatorio cerrar los establecimientos, mandar al personal que nos colabora a descansar a las casas, hacer en algunos casos con las personas que son necesarias, mantener el establecimiento, acuerdos de pago, bueno, un sinfín de soluciones que nos están llevando a de una forma u otra medio mantener los establecimientos y poder brindar en algunos casos pues los recursos mínimos para que nuestros colaboradores y los empleados puedan soportar esta crisis. Son muchos los empleos directos e indirectos que están afectando. Los bancos no nos están ayudando. Los bancos no están cumpliendo con las directrices que se han venido dando por parte del gobierno. Es insostenible, como les dije en un principio, el tema de mantener a todo el personal que nos está colaborando en los establecimientos porque sencillamente no hay ocupación. Buenos días, mi nombre es Carlos Mario Achuri, soy comerciante de la ciudad de Pitalito. Yo tengo una empresa con 23 empleados y una nómina de 28 millones de pesos. Pago para fiscales, pago salud, pago absolutamente todo. ¿Sí me entiende? Pago arrendamientos, pago los gastos fijos míos suman mensualmente fijos. Gastos de la empresa suman 60 millones de pesos. Y en ese momento nosotros estamos pasando por una situación supremamente difícil porque nosotros en ese momento el gobierno dice, vaya al banco que el banco le va a prestar algún alivio, el banco no está prestando ningún alivio. Cuando nosotros llegamos al banco a pedir un empréstito por esta situación de calamidad que está viviendo el país, el banco lo que le dice a uno, usted no tiene capacidad de endeudamiento porque ya tiene un endeudamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, el gobierno nos dicen que no podemos despedir nómina. Pero ¿cómo nos va a decir el gobierno que no podemos despedir nómina si nosotros no tenemos absolutamente ningún alivio? Nuestra capacidad económica no da para más. Nosotros teníamos la capacidad económica de poder subsistir 20 días, un mes. Ya no tenemos capacidad económica porque las nóminas han seguido corriendo, los parafiscales, la salud, absolutamente, los arrendamientos, todo ha seguido corriendo. Los bancos en ese momento le dicen a uno que le da una próloga, pero cuando entre y salga de la cuarentena le van a dar 60 días para que siga y todas las cotas se le acumulan. Más que eso, nosotros tenemos compromisos comerciales con las casas comerciales, tenemos compromisos que también van a llegar en el momento que salgamos de esta situación, van a llegar a cobrarnos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para salir de esa situación? Si el gobierno no presta atención a esta situación,
créame que esto se va a salir de control porque nosotros obligatoriamente nos vamos a ver abocados a despedir empleados. Como la empresa mía, hay muchas empresas. Si el gobierno nacional no dicta unos decretos que no se cumplen, ¿para qué los dicta? Nos dijo que iba a haber unos alivios a la nómina, que nos iba a hacer unas concesiones, nos iba a prestar unas ayudas. Absolutamente eso no se ha cumplido, que la pensión no se iba a pagar. Mentira, también nos toca pagarlo. Yo ahorita al 17 tengo el pago de salud y para fiscales, ya me toca pagarlo. Entonces no han habido absolutamente ningunos alivios. Yo llamo a una reflexión de la clase dirigente, de la clase empresarial, de la clase bancaria, el gobierno nacional, para que le presten atención a esta situación. Yo pienso que la solución es que los bancos en ese momento hagan una condonación de deuda, y si no es una condonación de deuda, por lo menos que los plazos para volver a pagar deudas se demoren por lo menos un año, que después de un año se sigan pagando las deudas. Entonces, y que las casas comerciales también entiendan de que nosotros tenemos una situación difícil, que hemos tenido unas pérdidas supremamente grandes, para que nosotros podamos salir adelante, porque si no, nosotros nos vemos abocados a declararnos en quiebra. Bueno, despedimos al doctor Carlos Mazabel, le agradecemos inmensamente, pero antes de irse, déjeme hacerle dos preguntas. Yo tengo aquí en este vaso café, este café se llama Café Miraflores, producido en Gigante Huila. Lo produce una productora mujer cafetera, Marta Estela Ortiz. Café especial, con valor agregado, como muy bien lo ha dicho nuestro presidente de la Cámara de Comercio. Doctor Carlos, primero, ¿usted qué café está tomando? Tiene el audífono. Está tomando café de Usan. Aquí tengo café, estoy disfrutando de un No me muestre la foto, no me muestre la foto del café. Extraordinario café del departamento del Huila, municipio de Timaná, mucho honor. Bueno, muy bien. Segunda pregunta, antes de que se nos vaya. Los ciudadanos quieren escuchar y quieren saber cómo están fluyendo las ayudas. Es decir, aquí muchos, el ejemplo que ha puesto Juan Carlos de esa masa de independientes, ya hoy son desempleados, porque no ejercen su actividad. No solamente son desempleados, sino su problema puede ser de alimento, de alimentación, de comida. ¿Cómo está fluyendo el tema de los alimentos? ¿Los están distribuyendo ustedes? ¿Lo están distribuyendo los alcaldes? ¿Quién lo está haciendo? Segundo, ¿está fluyendo, le están llegando los recursos del gobierno nacional? ¿Hay garantía de alimentación para las personas que hoy no lo pueden tener? Cuéntenos un poco antes de irse rápidamente, doctor Mazabel, usted como coordinador de estos temas, ¿cómo están fluyendo y cómo van a fluir y cuáles son las ayudas que se van a dar en el departamento del Huila? Bueno, doctor Carlos Ramiro, la prioridad del gobierno departamental es la seguridad alimentaria. Aislamiento sin seguridad alimentaria pues conllevaría al caos y a la catástrofe. Son 106.000 mercados que se programaron para esta primera entrega, 106.000 mercados que fueron trabajados con nutricionistas para garantizar que 4 personas de una familia, que es el promedio que tienen las familias en el departamento del Huila, tengan su sostenimiento durante 21 días. Son 106.000 mercados que están siendo confinanciados entre el municipio, en los 37 municipios y en el departamento del Huila. De ellos, 15.000 mercados han sido entregados en el municipio de Neiva, por ponerle un ejemplo. La prioridad es los niveles 1 y 2 del CISBEN y aquellas personas que no han tenido ningún favorecimiento o no se encuentran en los listados del orden nacional. Gracias a usted, doctor Mazabel, por acompañarnos y nos veremos próximamente. Para cerrar ya entonces, mil gracias. Para cerrar ya entonces, yo quiero hacer un bloque a manera de conclusión y empiezo por el último, a Juan Carlos Segura. Le quiero, digámoslo, pedir a usted que nos haga una aproximación sobre algo que voy a plantear yo. 2 temas que voy a plantear. Uno, dijo ahora Carlos Mazabel algo que es muy cierto, ese productor de leche. Asimismo, conocí el caso de Huila Pork, de porcicultores, que se lo compartía el gobernador del Huila. ¿Cómo hacer para acercar, por ahora en la coyuntura de manera virtual, oferta-demanda?
para que no haya desabastecimiento, para que el Estado a través del departamento pueda intervenir para que no se den unos costos muy superiores a lo que en un momento normal debieran darse, y los productores no se vayan a quebrar porque se van a quedar con su producción, y por supuesto los ciudadanos se puedan beneficiar de provisionar sus alimentos a un costo real. Oferta, demanda. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Y segundo, yo quiero proponer que desde ya se empiece a crear por parte de los que tienen la toma de las decisiones en el departamento del Huila, la creación de un grupo interdisciplinario donde esté sector público, sector privado y otros sectores, para empezar a construir y a pensar el cómo vamos a recuperar la economía en el departamento del Huila. Juan Carlos Segura. Gracias, doctor Carlos Ramiro. Pues usted plantea un reto supremamente difícil, ¿no? Pero de nuevo tiene que ver con las buenas maneras con las que hagamos la lectura de la crisis. Plantea usted cómo hacemos para, de manera virtual, seguir funcionando. Hay cosas que definitivamente no pueden funcionar de manera virtual, y sobre todo las actividades que tienen que ver con el sector primario de la economía. Luego, esas actividades tienen que realizarse de manera física, y para eso pues, deben, como bien lo está diciendo el Gobierno Nacional, hacerse en el momento en el que se dé la apertura de manera gradual y cumpliendo con toda una serie de estándares. El Huila, pero quiero decirlo también, y retomando lo que dije inicialmente, que también lo dijo el exministro Cárdenas, lo importante es aplanar la curva para que se pueda dar esa conexión oferta y demanda. Si no se aplana la curva dentro del periodo más corto posible de tiempo, pues lo único que vamos a tener es una situación de consumo o de mercado complicada que a la postre nos va a llevar a un problema superior. Luego, volviendo al análisis de necesidades, pues las dos iniciales siguen siendo alimentación y siguen siendo salud. Hay que aprovechar una oportunidad, y lo dijo el gobernador hace unas fechas, lo escuché, donde decía que la mayoría de los municipios del Huila todavía no tienen el problema del coronavirus. Eso puede hacernos pensar que con unas acciones muy concretas por parte del gobierno, ¿sí?, en términos de cubrir esos protocolos, se puedan seguir presentando esas actividades en el campo sin que corran riesgo los campesinos y sin que aquí en las ciudades nos veamos desabastecidos. No hay una dinámica de consumo que permita, de consumo generalizado de otras cosas que no sean alimentos y medicina, no hay una dinámica económica que permita pensar que en el corto plazo los que nos dedicamos a otras actividades podamos percibir ingresos naturales por la vía de lo que sabemos hacer. Este serían los grandes retos. Bueno, muy bien. A ver, doctor Carlos Cuellar. Bueno, doctor, la pregunta es muy concreta y creo que hay unos elementos fundamentales. Por supuesto, ya habíamos planteado que para garantizar esa oferta y demanda lo que debemos tener es una inyección apropiada de recursos del sistema económico. Eso es vía incremento del gasto público y también garantía financiera para poder tener posibilidad de acceso, y lo está pensando incluso el gobierno departamental, porque no cabe duda que si bien hay unos presupuestos, como usted lo mencionaba, pues ya estamos analizando seriamente la necesidad de irnos a unos créditos para poder darle respaldo financiero real a esos presupuestos. Entonces, más que nadie sabe que estos presupuestos pues, terminan dependiendo de un fondeo que también está fuertemente golpeado en cuanto a las finanzas del departamento y, si se quiere, pues también a nivel de la población en general. Entonces creo que, y lo tiene muy claro el señor gobernador, que el principal escenario es la inyección financiera al sistema, tanto de los recursos públicos mediante la inversión, como lo mencionaba hace un momento, como a través de los mecanismos que lleven el dinero directamente al bolsillo del huilense, para poder garantizar que a través de esa dinámica pueda haber una mayor demanda de servicios. A ver, doctor Carlos, una última pregunta que me genera por los ciudadanos que van a participar a través del video a continuación, y es, digámoslo, que no lo hemos discutido acá, no lo hemos echado, que en el paquete de ayudas, ¿qué tiene previsto el gobierno departamental articulado con el gobierno nacional y el sector privado
para el sector de la hotelería en el departamento del Huila, para el sector turístico, que obviamente se ha visto y se está viendo muy afectado, y digámoslo, para aquellos huilenses que de manera recursiva se están refundando en medio de la crisis y están innovando en sus modelos de negocio, pero que no tienen capital de trabajo hoy y que necesitan recursos rápidos y digámoslo, con buenas condiciones financieras. Reciban cordial saludo de todos los prestadores de servicio turístico del centro del departamento de Huila. Soy Blanca Cruz, representante del Consejo Gremial de Garzón. Ha habido un cese de actividad muy exhaustiva. Garzón fue el primer municipio del departamento de Huila que paró contundentemente sus actividades en el sector turístico. Por ende, solicitamos al gobierno nacional esos apoyos que se vienen trabajando durante toda esta cuarentena para el apoyo de nuestras pymes, nuestras pequeñas y medianas empresas y multinacionales. Nosotros somos afectados desde un comienzo y sabemos que la reactivación económica también será para nuestro sector el más lento. Por ello, queremos, si en lo posible se puede, que el gobierno nacional, por intermedio del sector financiero, nos apoyaran en esos créditos de fomento con tasas de interés blando, ojalá posiblemente cero interés. También queremos decirle que es muy lamentable todo lo que está sucediendo en nuestro centro del departamento, porque estamos aconductándonos a una cultura de cese de actividades que nunca la habíamos vivido. Por ello, realmente en ese momento lo único que nos atañe es pedirle para la reactivación económica a todo el sector público, privado, a todas las autoridades y fuerzas vivas que concertemos y que trabajemos de la mano, utilizando los servicios en pos de activación económica de lo nuestro. Volvamos a utilizar nuestros servicios. No contratemos por fuera, por favor. Ayudémonos nosotros mismos. Todos podemos salir adelante. Muchas gracias. Dos sectores, precisamente además del turismo, yo sumaría, doctor, plenamente, y está claramente identificado en nuestra parte de cultura. En cultura tenemos un tema crítico, es nuestro festival de San Pedro a mitad de año, un tema que dinamiza la economía regional de manera muy fuerte y particularmente un grupo poblacional especial como es el de cultura, y también todo lo que tiene que ver con el turismo de nuestro departamento. Por supuesto va a resultar menguado. Para ello se tienen previsto algunas acciones estratégicas que tienen que ver con mecanismos de convocatoria seguramente no tan de carácter internacional y nacional por la misma prevención que pueda generar en el corto plazo en la población el tema COVID, pero sí en el nivel local garantizando unos escenarios, ferias, eventos locales que estén destinándose particularmente a la reactivación económica de estos sectores en particular. Hablo de turismo y cultura. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, presidente Ariel. Bueno, creo que mis compañeros panelistas han esbozado una serie de acciones que hay que desarrollar, la inversión pública, encontrar oportunidades en los sectores que en este momento podemos reinventarnos, como el de la salud, el tema de alimentos, etcétera. También hay que trabajar mucho hacia el futuro de las compras locales. Hay que comprar localmente, hay que contratar la mano de obra huilense y enfocarnos ahí de qué manera. Tenemos que fortalecernos entre nosotros mismos, porque para nadie es conocido que muchas compras se van fuera. Tenemos que apostarle a lo nuestro. Ahí tenemos que hacer una gran campaña y tenemos que lograrlo. No, ahí hay una oportunidad. Me encanta escuchar, Ariel, esto que usted acaba de mencionar a manera de cierre, porque me parece que ese es el enfoque. Y ese es el enfoque que Café con Carlos Ramiro en el día de hoy quiere dejar en esta primera emisión. A mí no me preguntó qué café estaba tomando. Ah, no, perdóneme, pero es que hágame el favor, doctor Ariel, que se me olvidó corcharlo. Espere que, bueno, el que está, mi tocayo lo va a corchar. Tiene 10 segundos para que piense qué café me va a decir, qué café está tomando, Ariel. Yo estoy tomando café Concentral de las Mujeres Cafeteras de La Plata, Huila. Oiga, pero le quiero decir una cosa, que el café que Carlos Ramiro Chavarro está tomando de La Guilla, Café Miraflores,
también es comercializado por Cocentral. Bueno, muy bien. Tenemos los mismos proveedores. Una cooperativa que definitivamente agrega a miles de familias cafeteras y que está haciendo la gran labor. Pero bueno, porque tiene que tomar usted cafecito de Acevedo también, ¿no? Por supuesto, también he tomado San Isidro, Bosco también. Tengo aquí un vaso de San Isidro. Bueno, Carlos. Pero tiene que sacarlo en la otra, el de vaso San Isidro. Sí, hoy saqué el de café con Carlos Ramiro porque era el inicio del no lo debe. Programa, pero en el próximo programa voy con no lo debe, y luego con Cocentral, porque también tengo base de Cocentral. Carlos, ¿usted qué café está tomando? Que no lo he visto tomando café. Bueno, doctor, en este momento no tuve cómo prepararlo porque ahora, pero siempre me muevo entre Robles del Macizo, que es de allá de Talito, de Bruselas, y también Café San Juan, que normalmente tengo mucha conexión con estas personas y pues, también todas las pasó la prueba. Juan Carlos, ¿qué café está tomando? Bueno, a mí me gusta apoyar el empresariado local. Yo compro un cafecito muy bueno que es allí de Palermo, y lo distribuyen en un supermercado aquí en Neiva, aquí en Cambulos, que se llama 5 Menos, y es de esa marca, es 5 Menos, es una maquila que le hacen desde Palermo. Bueno, muy bien. El propósito entonces, Ariel, como lo decía, de un café con Carlos Ramiro es ese, el llamado, no es tiempo, como lo ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, no es tiempo de hacer otra cosa diferente que trabajar en equipo. Es el momento de la solidaridad, es el momento de esta cuarentena, este aislamiento preventivo obligatorio, este aislamiento reflexivo, de encontrarnos con algo muy importante, que es nuevamente reinventarnos como persona, como familia, como empresarios, como empleados, como miembros de una sociedad y de una humanidad que tiene que replantearse, sin duda. Y esta cuarentena reflexiva tiene que ser un tiempo en donde nosotros encontremos el sentido del amor y el sentido de la solidaridad y del trabajo en equipo. Es de la única manera que lo podremos hacer. Coincido con usted, Ariel, la manera de conclusión también, en que los países se van a encerrar, se van a ensimismar, precisamente porque mientras pasa, como lo decía Carlos Mazabel, hasta que no haya vacuna, pues no se va a superar la crisis. Así haya ahora pasado ya en mayo, el aislamiento acordeón, como lo denominan, que pueden ser que haya cuarentena para unas regiones del país, por géneros, por actividades, por localidades dentro de una misma ciudad, en fin, cual sea la manera en la que vayan a hacer esa cuarentena llamada cuarentena acordeón o aislamiento acordeón, como lo determine el gobierno nacional, nosotros lo que no vamos a encontrar es, sino hasta la vacuna, es que se va a superar esta crisis. Entre tanto, la crisis va a seguir, solamente que se va a aplanar la curva como se determina y no nos vamos a enfermar todos a la vez. Mientras eso ocurre, tenemos que encontrar una nueva cultura del autocuidado, una nueva cultura de relacionamiento humano, una nueva cultura productiva. Fíjense ustedes la ordenanza de la cual fui yo autor y la asamblea toda súper comprometida, y el gobierno departamental no lo dudó en avalar, porque esto tiene un impacto fiscal, en crear el marco legal en el Huila normativo para reglamentar las economías creativas. Si hay algo en el proceso de reinvención, en los nuevos modelos de negocio, es que precisamente esta ordenanza que regla las economías creativas le va a dar un marco normativo para que ustedes como gobierno departamental, articulado con los sectores privados, podamos apoyar e impulsar estos nuevos emprendimientos. En el adelanto de la historia, que es la conclusión que nos deja también esta pandemia, porque se nos adelantó la historia, va a haber un nuevo relacionamiento y los nuevos modelos de negocio virtuales, digitales, y toda esta economía naranja va a tener un porvenir más rápido de lo que nos estábamos nosotros imaginando. Y en el proceso de reinversión, cerramos entonces agradeciéndole a todos los panelistas, y quiero dejar a los que nos siguen a través de las redes sociales con una experiencia desde La Plata, Huila, de Alexandro Andrade, quien tiene un negocio, un restaurante gourmet que lo cerró, acordó en su compromiso social con sus empleados y con su familia mantenerles la mitad del salario para no despedir a ningún empleado de ellos. No están en actividad comercial, cerraron el restaurante, les mantienen la mitad del salario a sus empleados y se han venido reinventando
y han encontrado en un nuevo modelo de negocio no solamente la oportunidad de generar sus ingresos, sino están generando 10 empleos nuevos, ahora en medio de la crisis, a 10 mujeres del municipio de La Plata, que es un gran ejemplo, un gran mensaje de optimismo con el que un café con Carlos Ramiro se quiere despedir en esta primera emisión. Muchas gracias por atender nuestra invitación a los panelistas y a ustedes por seguirnos en esta primera emisión. Nos vemos la semana próxima en el segundo Un Café con Carlos Ramiro. Anteriormente, nuestra empresa es un restaurante gourmet y a raíz de la problemática mundial que se viene presentando con el COVID-19 no nos podemos quedar de brazos cruzados. Decidimos contemplar otra alternativa de ingreso temporal para nuestro grupo familiar y el de nuestros empleados. ¿Cuál fue la idea? Es la de comercializar tela quirúrgica que tiene alta demanda nacional y fabricar trajes de bioseguridad para el personal de la salud, con materia prima nacional certificada. Con las utilidades y con el sentido de responsabilidad social hemos podido colaborar a nuestros empleados con un incentivo económico, sin estar ellos laborando. Aparte de esto, se ha podido generar empleo temporales a 10 madres cabeza de familia, quienes son las que confeccionan los trajes de bioseguridad. La comercialización la hemos realizado a través de internet con las diferentes plataformas, tanto así que en días pasados recibimos llamada de México para 50.000 trajes de bioseguridad, rechazando la oferta porque no contamos con la materia prima y el recurso económico para poder cumplir. También en este proceso nos encontramos con múltiples dificultades, como la falta de materia prima, porque las empresas están trabajando a media marcha, el alza indiscriminada de los productos y también de los fletes, sin ningún control por parte del gobierno nacional. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que los colombianos somos una raza pujante ante las adversidades de la vida. Solicitamos que los decretos firmados por el gobierno nacional sean más efectivos y de inmediato cumplimiento, y que realmente lleguen las ayudas para nosotros, los medianos y pequeños empresarios, para que podamos salir avante ante la crisis económica que se está presentando.